Muy buen día, Buenos días. Dios les bendiga. Bueno, vamos a empezar nuestro tiempo. Acá, aquí en Colombia sabemos que es un día festivo, pero vamos a tratar este tema con los que vayan llegando. Un segundito, le bajamos un poquito al volumen. Bueno, ahora sí, entonces vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amado Dios, gracias por este día que nos regalas, este día, Señor, que diseñaste con tanto amor para entregárnoslo. Queremos pedirte que podamos adquirir sabiduría, reconocer tu voluntad, salir equipados, nutridos en esta mañana y orando, Señor, por todos aquellos que entrarán más tarde, por aquellos que estén viajando, por aquellos, Señor, que están apartados y por todos aquellos que un día traerás a este espacio. Queremos disponer sinceramente nuestro corazón, evitar los distractores, teniendo una actitud de honrarte, una actitud de decirte, de verdad somos vasijas de honra en tus manos por tu puro amor y tu misericordia. Quedando bajo tu bendición, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la mayoría de los que entramos en este espacio somos colombianos y hoy acá estamos en día festivo, entonces probablemente algunos estén de viaje. Vamos a entrar directamente a compartir y quisiera que pensáramos un poco eh, qué sería para nosotros un tesoro. O si alguien nos preguntara cuáles son los tesoros de tu vida, ¿qué pensaríamos? Es muy fácil decir los hijos o la familia, pero eh, hay un rincón de la Biblia en Mateo que dice allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Usualmente es lo que casi que ni podemos manejar, es aquello a lo que más nos atrae las emociones, los pensamientos, pero bien especial en esta mañana definir eso. Realmente, ¿cuál es mi tesoro? ¿Cuáles son mis tesoros? Increíblemente, si esto se lo preguntáramos a Dios, Dios nos diría, mi tesoro eres tú. Dice, te he amado de tal manera que entregué a mi hijo en la cruz por ti. Eres mi tesoro. Dice, te he amado con amor eterno. He dado naciones por tu vida. Y esa es la forma en que él nos va expresando
Pero en medio de este amor grande que Dios tiene por nosotros, Él ha hecho promesas y Él nos hizo coherederos de todo. Quiero que tengamos un momento de meditación. ¿Qué tanto comprendemos, vivimos, o simplemente es un concepto de ser coherederos de todo? El todo de Dios no cabe en nuestro cerebro, en nuestra mente. Si a nosotros nos obsequiaran 3 carros, 3 autos, pues tendríamos que escoger cada día con cuál de los 3 saldríamos a conducir, a movernos, a movilizarnos, pero no podemos caminar en los 3 al tiempo. Si nosotros proyectáramos esto como una analogía a todos los tesoros que el Señor nos ha dado, del cual sí podemos escoger varios, ¿cuántos días pasan sin que escojamos ni uno solo? Y somos dueños de todos esos tesoros. Nada nos impide abrazarlos, escudriñarlos, buscarlos. Y aparte de esto, Dios nos trae estas promesas. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy el Señor tu Dios, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El nombre en la antigüedad era demasiado importante. El nombre era como una simbología de lo que iba a ser la vida de una persona. Pero cada vez que Dios tocaba a alguien, le cambiaba el nombre. Y ese cambio de nombre era porque le estaba dando una nueva vida, una nueva identidad. A Simón le puso Pedro, a Jacob le puso Israel, y así sucesivamente. De manera que, ¿qué haríamos nosotros si hoy termináramos nuestra reflexión con este pasaje? Está diciendo Dios, voy delante tuyo como una seguridad, como una garantía. Voy a enderezar tu camino, voy a romper las barreras, los cerrojos, así sean de hierro en tu vida, los haré pedazos. Pero aparte de esto está diciendo, y te daré tesoros escondidos y secretos muy guardados. Nos está diciendo para qué, ¿cierto? Está diciendo esos tesoros escondidos y esos secretos muy guardados, te los doy para que sepas, para que me conozcas, para que puedas tener un vínculo conmigo, porque yo soy el Señor tu Dios, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y continúa diciendo, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Dios y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo soy tu dueño, ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz, la adversidad. Yo, el Señor, tu Dios, soy el que hago todo esto. Qué imponente esta palabra. He decidido amarte sin condiciones, dice Dios.
Iré contigo enderezando tus sendas, rompiendo cerrojos de hierro, barreras, y te daré tesoros escondidos y secretos muy guardados. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje con el que hoy nos recibe el Señor en esta mañana? Él dice, quiero darte tesoros escondidos y secretos muy guardados para que además de eso sepas que no hay otro Dios como yo y me conozcas y tengas esa relación conmigo. Si nosotros de verdad somos cristianos, somos hijos de Dios, entonces una buena parte de lo que podemos mostrar, testificar, esgrimir, es mostrar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Podríamos hoy hablar de ello, de decir, quiero contarles los tesoros escondidos y secretos muy guardados que Dios ya me ha entregado, ya me los dio. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo hago para ir y recibirlos? ¿Cómo es que se reciben? ¿De qué tesoros es que está hablando Dios? Porque el Señor de pronto me está hablando de unas cosas y en mi corazón estoy anhelando otras y llamándole tesoros a otras cosas que Dios no le llama tesoros. Recordemos que el Señor nos ha dicho en Isaías 55 que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus sendas, sus caminos son nuestros caminos. Si hay un énfasis enorme en toda la Biblia es cuando Dios nos pide que pensemos como Él piensa. Él nos da la capacidad de pensar como Él piensa. Por eso dice 1 Corintios 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿En dónde? En el Espíritu. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros y ahí nos abre la compuerta de lo eterno. Entonces, quiero en esta mañana hablar de cómo un gran líder cristiano, un gran escritor cristiano, Bruce Wilkinson, descubrió un tesoro escondido y un secreto muy guardado, porque esto nos va a servir para entender cómo llegar allí, cómo hallarlos. Aquí hay un error de ortografía, Jabes es con B larga. La oración de Jabes, ¿de dónde salió? ¿Y por qué se hizo tan popular a raíz de un libro que escribió este hombre? Resulta que la descripción de Jabes desde Génesis hasta Apocalipsis solamente está en 2 versículos de la Biblia. Dice, pero Jabes fue más ilustre que sus hermanos y su madre le dio el nombre de Jabes diciendo, di a luz con dolor. Y Jabes invocó al Dios de Israel exclamando, si de verdad me bendices, se ensancharán mis términos, tu mano estará conmigo y alejarás el mal para que no padezca aflicción. En otra versión dice, si de verdad me bendijeres, se extenderán mis territorios, tu mano estará conmigo y alejarás el mal para que no tenga dolor. Lo interesante es que este muy pequeño texto bíblico donde habla de Jabes termina diciendo, y le concedió Dios lo que le pedía. Si nosotros en este momento estuviéramos leyendo la Biblia y nos encontráramos estos 2 versículos
¿Qué tenía de importante Jabes para que Dios le permitiera estar en la Biblia, pero estar en un sitio de honor y en un sitio hasta un poco difícil de hacer un alto allí? Bruce Wilkinson, como todo cristiano, antes de orar, antes de ir a la Biblia, debió haber orado, de haberle dicho: Dios, háblame. Y Dios sabía que este hombre le iba a dar la capacidad de escribir todo un libro solo basado en 2 versículos. Es impresionante, inclusive lo recomiendo, se llama así La oración de Jabes, corrigiendo allí el error de ortografía que se me fue. Pero, ¿qué podríamos nosotros sacar como tesoros escondidos y secretos muy guardados de 2 versículos? De tal manera que nosotros pudiéramos escribir un libro. Meditémoslo. Entendamos que hacer eso no es por una capacidad humana. El apóstol Pablo decía muy claro que la palabra de Dios no es con persuasivas palabras de sabiduría humana, sino con el poder y la revelación del Espíritu Santo. Y esto es un tesoro. Y fue un tesoro para Bruce Wilkinson poder bendecir a muchísima gente, poder bendecir a mucha gente a través de ese libro. Recordemos que Lucas 12:31 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde se buscan los tesoros escondidos y secretos muy guardados? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una mina de oro. Por eso dice que la palabra y la revelación de Dios es más valiosa que el oro que se prueba como con fuego. La palabra de Dios es la que nos otorga sabiduría e inteligencia. Entonces, quiero tomar esta pequeña porción casi buscada con lupa de la Biblia para entender cómo Dios, de 2 versículos, de uno, de medio, de una palabra, nos puede dar grandes tesoros. Y ya los tiene determinados para cada uno de nosotros. Y ya sabe Dios, como dicen, Dios le entregó estos 2 versículos a Bruce Wilkinson para que escribiera este libro. A ti te puede dar estos mismos 2 versículos y escribir a un otro libro sin estarlo copiando, sino por una revelación. Dios puede hacer lo que quiere con su palabra. Ahora regresaremos a la oración, pero miremos esto. ¿Dónde están enterrados esos 2 versículos? ¿Dónde están escondidos? ¿Dónde están allá en una curva de este océano tan impresionante de la palabra de Dios? Pues está en el libro de Primera de Crónicas. Pero ¿qué es lo que tiene de común o de especial esto que estamos viendo en esta mañana? Y es que Jabes está allí incrustado como un pequeño gigante de la Biblia. Jabes no está como hablar de Moisés o de Pablo o de Elías. No, está ya incrustado en 2 versículos, pero ¿en medio de qué? Está escondido en el libro menos leído de toda la Biblia. Yo lo motivo a que usted lea los 9 primeros capítulos de Primera de Crónicas, a ver cuántas pausas de descanso tendría que hacer. Porque son 9 capítulos hablando de nombres, nombres, que empiezan en Adán hasta Cristo, porque es que es una genealogía. Y en medio de 9 capítulos de puros nombres,
donde uno por mucha atención con que llegue, ya a los 2 o 3 minutos está uno cansado de estar leyendo solo nombres. 9 capítulos de puros nombres. Solamente por allá al final del capítulo 8 y 9 habla un poquito de cómo se clasificaron. Unos eran eran carpinteros, otros, en fin, de acuerdo al oficio, pero nada más, no habla nada específico de nadie durante 9 capítulos de la Biblia, de puros nombres y apellidos. Más de 500 nombres hay que leer allí. Después de 44 nombres en el capítulo donde habla de Jabes, ahorita lo vamos a mirar. Solamente está diciendo y fulano, hijo de fulano, y aparece algo en ese hombre llamado Jabes. Y luego sigue con el extenso listado de nombres, pero solo de Jabes dijo algo. Entonces vamos mirando varias cosas. 9 capítulos de un libro implica un tiempito para leerlos. Pero en medio de 9 capítulos solamente se detiene y habla algo especial de Jabes. Y luego sigue con el extenso listado. Entonces, vamos a devolvernos a la oración. ¿Por qué quise traerlo de esta manera? Bruce Wilkinson es llevado por el Espíritu Santo a empezar a observar y a preguntarse algo que sería lo primero que nosotros nos preguntaríamos. ¿Qué tenía Jabes de especial para que Dios le concediera todo lo que le pidió? ¿Qué me enseña el Señor? ¿Qué me está diciendo? Si Dios dice que Él no es un Dios que no hace acepción de personas. Está diciendo, mira, así como Wilkinson recibió toda la revelación para que de 2 versículos pudiera escribir todo un libro, también lo puedo hacer contigo. Pero también está diciendo, así como Jabes pidió algo y le di todo, tú también me puedes pedir lo que quieras en el Espíritu y te lo daré. El Señor dice, te he entregado tesoros escondidos y secretos muy guardados. ¿Dónde están muy guardados? En la palabra. No sé si a partir de hoy nos vamos a apasionar por ir a desenterrar los tesoros escondidos y secretos muy guardados que el Señor tiene para los que le aman o los que le amamos. Entonces dice aquí, primera característica, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Entonces, es la primera característica que tiene este hombre. Y ilustre quiere decir un hombre que tenía sabiduría. Entonces, el primer gran camino que Dios nos da para llegar a ese nivel de poder disfrutar del ser coherederos de todas las cosas en el cielo y en la tierra, es el hecho de acceder a la sabiduría y a la inteligencia que Él nos ofrece abundantemente sin exigirnos nada y sin colocarnos límites. De manera que además es un mandamiento, ¿no? En Proverbios 4, del 7 en adelante dice que adquiramos sabiduría y adquiramos inteligencia por encima de cualquier cosa. Juan 6:63 dice, mi palabra es espíritu y es palabra, es espíritu y es vida,
y ese espíritu y vidas sobrenaturales, pues de entrada está diciendo, empieza a disfrutar de ese reino del cual eres coheredero con Cristo. ¿Qué tesoros escondidos y secretos muy guardados tendrá el reino de los cielos? Pero resulta que, aunque Jabes fue más ilustre que sus hermanos, ¿qué fue lo que lo llevó a ser más ilustre? Dice, su madre le dio el nombre de Jabes diciendo, di a luz con dolor. Miremos esto. Voy a darles un ejemplo. Resulta que hay una familia colombiana de Bucaramanga que es de apellido Pico. Y por cuestiones laborales al señor lo trasladaron a Chile. Y Chile es un país donde la palabra pico no se puede decir, porque allá pico es el miembro del hombre. Entonces usted se imagina todo el bullying que recibieron estos niños allá cuando los tenía que llamar por su apellido. Entonces allá en este contexto cultural pues era como bien avergonzados tener el apellido del miembro del hombre. Algo similar le pasaba a Jabes. Jabes quiere decir el que le produce dolor a la mamá. Usted se imagina el honor tan grande de Jabes que todo decía, usted es muy cruel, ¿cómo es que le produce dolor a su mamá? Allí leyendo este contexto, parece ser que cuando la mamá quedó en embarazo de Jabes, el padre los abandonó, probablemente porque la situación económica era difícil y ya no aguantaba una boca más o alguna cosa similar, pero el hecho es que lo dio con dolor. Jabes en ese momento, digamos que era menos favorecido que sus hermanos. Nace bajo unas condiciones complejas. No trajo alegría al hogar, trajo dolor. Pero Jabes no se puso a mirar lo terrenal, ni lo cultural, ni aquello que le tocó pues vivir con sus hermanos, sino que dijo, si de verdad me bendices, se ensancharán mis términos o mis territorios. Si tu mano estuviera conmigo y alejaras el mal para que no padezca aflicción. Y termina diciendo, y le concedió Dios lo que le pedí. Este texto de la oración de Jabes, imagínense si esos dos versículos dieron para escribir un libro, ¿cuánto tiempo no necesitaríamos para recorrer cada palabra de esta oración? Que no fue mi intención en esta mañana, sino más que meternos a analizar la oración de Jabes, es entender cómo podemos encontrar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y esos tesoros escondidos y secretos muy guardados que Dios tiene para nosotros, pues son eternos, traen todo el respaldo de Dios cuando nosotros los vamos a poner al servicio del Señor. Pero tenemos que aprender a ir a desenterrarlos de donde están. Por eso soy enfático en eso, ¿no? Como en medio de 9 capítulos solo hay un hombre del que se hablan ciertas características
Y allí encontró este líder cristiano, Bruce Wilkinson, encuentra este tesoro y escribe todo un libro que se volvió un bestseller. De manera que el Señor nos está recordando esta mañana nosotros tesoros escondidos y secretos muy guardados. Quiero que anexemos a esto este famosísimo pasaje donde el Señor dice: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Haciendo esta revisión, preguntémonos en qué lugar de nuestras prioridades, en qué lugar de nuestro corazón está el lanzarnos al océano de la palabra de Dios a recibir los tesoros escondidos y secretos muy guardados, a recibir esos tesoros eternos que nadie podrá modificar ni cambiar. Yo llevo casi 22 años en este ministerio y me he encontrado con personas que han dicho: es que alguna vez usted dio una charla, una prédica, como quieran llamarlo, y usted dijo esto y eso cambió mi vida. Eso obviamente no es uno, es que Dios nos usa, pero a través de esta riqueza que hay. Entonces, ¿por qué no apasionarnos como David por ir a buscar esos tesoros escondidos y secretos muy guardados que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y como lo he mencionado en otros momentos, el tema que más me apasiona a mí es el diseño original. Cuando Dios nos diseñó en el libro de la vida, Salmo 139:13, y nos diseñó a cada uno de nosotros, Él también diseñó los tesoros escondidos y secretos muy guardados que nos iba a entregar. Perdón. Yo creo que esto nos abre ese horizonte de decirle: Señor, llévame a descubrir esos tesoros, a recibirlos. Son tesoros grandes, son secretos espectaculares que no conozco y que tú los has preparado para entregármelos. Yo quiero vivir a través de eso que tú me entregas cada día. Es una mina de oro inagotable. Yo creo que no nos va a alcanzar ni esta vida ni la otra para llegar a comprender la dimensión tan impresionante de esos tesoros y esos secretos. Cuando dice que su palabra es viva y eficaz, quiere decir que produce vida y que también produce resultados. Entonces Jabes comprendió esto. Jabes dijo: la prioridad en mi vida es recibir los tesoros escondidos y los secretos muy guardados que el Señor tiene para mí. Esa es mi prioridad. Uno puede dedicarse toda la vida a componer prédicas o enseñanzas o conferencias, pero la pregunta es: ¿esto viene de una interpretación humana o de una revelación divina? Esa es la gran diferencia. Nosotros podemos darnos una tremenda conferencia de cualquier tema, pero si fue con una interpretación humana,
los resultados serán muy limitados. Inclusive hay una parte que el Señor nos dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, capacítese con una sabiduría no humana para que usted pueda entregar los regalos y los tesoros de la gracia eterna de Dios. Es decir, gracia es todo aquello que usted recibe sin merecerlo, sin esfuerzo humano. Es un regalo que tengo para ti cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo quiero contarles algo que algunos de pronto me han escuchado en otros momentos y los doy como ejemplo y los doy para darle la gloria al Señor y los doy para testificar de lo que Dios también quiere hacer contigo. Un día me desperté como 2:30 de la mañana, no tenía nada de sueño y le dije, bueno, Señor, ¿por qué has permitido que me despierte a esta hora? ¿Qué me vas a hablar? Y fui a abrir la Biblia y sentí que el Señor me estaba llevando hacia el libro de Josué. Y allí cuando empiezo a leer el capítulo 1 de Josué, hay un versículo, creo que está como en el versículo 5 o 6, donde Dios le dice a Josué, solamente te mando que medites. Y esas 3 palabras a mí me frenaron. Dios tiene esa manera de atraerlo a uno y de dejarlo ahí en el sitio donde Él quiere que uno reciba. Y esa palabra solamente a mí me conmovió mucho. Pensémoslo. Si cualquier persona viene y le dice a uno, mira, solamente hay muchísimas cosas que yo pudiera solicitar o pedir o demandar, pero solamente es una cosita. Es decir, solamente no te va a costar mucho esfuerzo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Solamente te mando que medites mi palabra de día y de noche. Solamente no te estoy pidiendo cosas que sean sobrehumanas. Creo que de alguna forma Dios lo que estaba diciendo era reenfócate. Enfoca tu vida en eso, es lo más importante. Medita mi palabra de día y de noche. Que ese sea tu forma de hablar y sea tu forma de caminar conforme a mi palabra. Y estaré contigo a donde quiera que vayas y todo lo que hagas prosperará. Cuando yo me quedo meditando sobre solamente te mando que medites, empieza a fluir allí un poco de cosas, porque para meditar yo tengo que fijar una idea. Entonces empecé a escribir y yo sentía que eso venía de Dios. Y de ahí apareció algo que después lo convertimos en algo que llama el sistema Indaxes, que lo he dado en muchos seminarios. O sea, una idea meditada te lleva a tomar una decisión y una decisión te lleva a un cambio de actitud y un cambio de actitud te lleva a estar convencido y si estás convencido entonces te comprometes y cuando estás comprometido puedes transmitir esto a otros, contagiar a otros, darlo, comunicarlo y después evaluarlo para servir a los demás. Eso es toda la secuencia que salió de ahí un día a las 2:30 de la mañana. Otro día en 2 Corintios 10:5, donde dice, derribando todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento del Señor y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra derribar es la palabra que empieza a alumbrar, empieza a llamarme la atención. Yo no puedo derribar lo que está abajo.
derribar es algo que viene algo por arriba, que viene con fuerza, que viene a imponerse. Y de ahí salió un concepto de aeropuerto cerebral, que es ese tráfico aéreo de tantos pensamientos. Y así podría contarles de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la ley de la extracción, ¿de dónde salió? Haz morir lo terrenal que hay en ti. No sigas las corrientes de este mundo. Huye de la cultura y las tradiciones. El Señor dice, mi palabra te limpia, te lava. Entonces, vemos que el concepto de Dios es de extraer toda la basura que entró en nosotros para que brille el original que diseñó. Mientras el mundo habla de la ley de la atracción, el Señor nos habla de la ley de la extracción. Te voy a limpiar, te voy a transformar. Entonces creo que, volviendo a la última diapositiva de Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conoces. Cosas grandes y ocultas. ¿En dónde? En la palabra. No es de ningún otro lado. Es en la palabra de Dios. Y aparte de esto, la palabra clamar me llevó a entender, tal vez también me lo hayan escuchado en otro espacio, clamar es como un ruego. Y a mí me costaba interpretar esta palabra de tener que rogarle a Dios, porque Dios no es un Dios que nos pide que le roguemos porque a ver si de pronto me bendice, si de pronto me concede algo, si ya nos dio a su Hijo y conjuntamente con él nos dio todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, ya son nuestras. Solo que el tomarlas y aplicarlas tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque hace parte de su diseño. Entonces a mí ese clamar me costaba muchísimo trabajo. Ese ruego es como a un Dios que no quiere bendecirme. Y esa es una interpretación muy humana, pero muy equivocada, porque Dios no obra por merecimiento, no por gracia. Entonces, aquel versículo especial de un salmo donde David, en esos cantos hermosos que le componía a Dios, dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Me apareció toda la revelación. El clamor no es porque me dé cosas, el clamor es por él. Te quiero a ti. Y teniéndolo al Señor en nuestra vida, en esa intimidad de diálogo, Él nos va entregando los tesoros escondidos y secretos muy guardados. Entonces, clamar es tener ganas, tener hambre, estar obsesionado por esos tesoros escondidos y secretos muy guardados que son eternos. Allí en Lucas 12:31, cuando dice busca primeramente el reino de Dios, ¿sabe qué está diciendo? Está diciendo busca lo eterno primero, busca lo eterno. Y luego agrega finalmente en ese famoso versículo donde dice, y las otras cosas te serán añadidas. En algún momento Dios me decía que no llamáramos bendición a lo que Él llama añadidura. Las bendiciones son eternas, las añadiduras son temporales y terrenales. Claro que hay que tener gratitud por todas las cosas que el Señor nos da, pero Él tiene una intención especial en que podamos separar lo que es la riqueza eterna de lo que son las añadiduras temporales. Bueno, esto era como el tema que tenía hoy, pero como les digo, el énfasis de hoy era cómo ir y buscar y encontrar
los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Quiero que compartamos un poquito qué nos llevamos hoy de aquí, cuál sería la motivación, qué nos habló la palabra. Entonces, les doy micrófono abierto. Alguien que quiera complementar algo más sobre cómo encontrar los tesoros. Buen día. Buen día, Carlos y equipo. Gracias. Wow. Qué bendición, ¿verdad? Que como Dios revela. Gracias porque tú eres ese gran instrumento que Dios ha puesto en nuestras vidas, Carlos. ¿Verdad? Que lo valoro y lo atesoro. Definitivamente Dios nos da esos tesoros escondidos cada vez que nos encontramos en este espacio los días sábados y en los otros espacios que hemos compartido y compartimos contigo. A mí me regalaron el libro de la oración de Jabez. Lo tengo y Dios me revela, no he sido juicioso constante, pero cuando lo he sido, Dios me ha revelado muchas cosas y me ha permitido eh, lograr cosas materiales en este mundo y cosas que de alguna otra manera he podido ayudar a otras personas a través de la oración. De hecho, tengo la oración acá en la palabra, en la Biblia, la tengo acá reflejada, o sea, la tengo acá, la oración de Yahvé. Y hoy a través de ti, Dios me ha revelado que definitivamente allí está su palabra. Y lo que me encanta es la manera como tú lo mencionas, de que hay tesoros escondidos. Me llamó mucho la atención también la parte de clamar a Dios, pero clamar a Dios no es para pedirle cosas, ni, ni clamar a Dios es para que te resuelva las añadidurías en este mundo, sino clamar a Dios es precisamente es esa conexión, es amarlo y automáticamente por su gracia pues vienen todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros con su gracia. Entonces, verdad que valoro muchísimo este espacio, te doy gracias a Dios eh, por esta mañana y bueno, agradecerles a todos y entender allí que Dios nos está revelando muchas cosas en esta mañana y a través de su palabra. Gracias, Gracias. José Manuel. Y comenzaba hoy esta enseñanza haciendo un énfasis en que Dios nos entregó todo el reino de los cielos y este mundo terrenal nos lo entregó para que seamos buenos administradores. Entonces, ¿por qué también, aunque aquí ya es meternos en todo el desarrollo de la oración de Jabez, pero quiero dejar esta introducción? Si nosotros ya somos dueños, y esto yo sé que le cuesta a nuestro cerebro, pero nosotros ya somos dueños de todo el reino de los cielos. Es que Dios no se reservó nada. Dios nos dijo, venga, yo lo convierto en un hijo para que haga con Jesús, que es tu hermano mayor, disfrute del reino. ¿Por qué a veces somos tan limitados al pedir? Cuando Jabez le dice al Señor, si de verdad me bendijeres, él no está hablando de desconfianza, no está hablando de merecimiento, como se pudiera interpretar esta oración. Él lo que más bien está diciendo es, si yo lograra comprender cuánto me bendices, entonces te pediría inteligentemente, que casi no alcanza mi cerebro a comprender la grandeza de lo que me has dado. Es muy difícil no ser enfático en esto todos los días.
de al abrir los ojos por la mañana, entender que nos fue concedido un regalo diseñado con amor por Dios para que a través de su palabra lo vivamos. Por eso el énfasis de ir siempre, después de levantarnos, ir a la palabra. Y allí el Señor nos equipará para lo que vamos a vivir en el día o en esos días. Entonces, creo que hoy el Señor nos está motivando para que le demos prioridad a esa búsqueda de los tesoros escondidos y secretos muy guardados. ¿Quién más quiere compartir o agregar algo más sobre esto de los tesoros escondidos? Javier, adelante. Gracias, gracias. Muy buenos días para todos. Pues yo le clamo a Dios todos los días y le pido que me dé mucha sabiduría para comprender su palabra. Estoy muy entusiasmado y lo que más deseo es eso, ¿no? Que Dios me dé esa inteligencia para poder comprender, porque leo a veces la palabra y hay cosas que sinceramente no comprendo. Lo que le pido a Dios es que me dé esa claridad que necesito para entender y para compartir, especialmente con mi familia, esas enseñanzas. Pero en realidad sí clamo todos los días con mucha fe, con mucha devoción y espero recibir siempre esa luz del entendimiento para vivir, ¿no? En esa paz que solo Dios nos da. Eso es lo que hago, aplicar. Práctica, práctica, práctica. Que tengan todos muy lindo día. Gracias, Javier. Con Javier hemos podido hacer una amistad especial y lo expreso porque Javier nos ha estado contando de todo lo que ha experimentado y realmente lo hace es la palabra de Dios. Recuerden lo que dice en Hebreos 4, 12, 15 creo, que dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y separar el alma del espíritu. O sea, la palabra de Dios lo que separa es el pensamiento humano de la revelación divina. Eso es lo que hace la palabra. Y usa esa analogía, dice, como espada de doble filo. ¿Por qué habla de doble filo? Pues porque va separando, va cortando toda la sabiduría humana y cultural y va dejando la pureza de la revelación de esa sabiduría de Dios que no es sabiduría humana. De manera que es apasionante uno empezar a deleitarse de esto. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Buenos días para todos. Hola, Rafa. Bueno, gracias, Carlitos, y todos los compañeros en sala. Pues a mí me impacta cuando dice, y Jabe fue más ilustre que todos sus hermanos, ¿cierto? Me impacta eso y ver la oración que hizo Jabes. Pues lo digo porque a veces uno se complica tanto en esa comunión con Dios. Esa oración de Jabe fue sencilla, ¿no? Fue sencilla, corta, pero precisa y concisa, ¿cierto? Esa comunicación con Dios. Y vemos, como dice, la respuesta final de Dios, aprobación, aprobada, ¿no? Pero quiero, si me permites, quiero leer lo que dice en la traducción lenguaje actual, esos mismos dos versículos. El 9 y el 10 dice, cuando Jabes nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. En cierta ocasión, Jabes le rogó a Dios, bendíceme y dame un territorio muy grande. Ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento. Termina diciendo el versículo 10, Dios le concedió su petición y Jabes llegó a ser más importante que sus hermanos. Entonces, reitero esto, compañeros, hermanos, oración de Jabes, sencilla, precisa y concisa.
¿Cuántas veces, pues digo en mi caso, ¿no? Nos complicamos esa comunicación con Dios? Dios en esa oración sencilla, precisa y concisa, da una respuesta de aprobación. Ese era mi aporte en esta mañana, Carlitos, y gracias a todos. No, gracias a ti. Y mira cómo Dios aún, y cómo Javes, en esa oración tan sencilla, está reconociendo la grandeza de Dios, ¿no? Es como una forma de decirle, no tengo a nadie más, tú eres el único Dios verdadero, tú eres mi Padre. Si tú no me lo das, ¿quién? ¿No? Y creo que ahí está el gran secreto, que como les decía, aún se han dictado seminarios enteros sobre esos dos versículos a través del libro de Wilkinson. Entonces, créame que si nosotros le pedimos a Dios que nos entregue esa sabiduría abundante sin exigirnos nada que Él ha prometido, para ir desenterrando tesoros, Él nos lo va a ir dando. Nos da ejemplos. Miremos lo que dice Eclesiastés 12, ¿no? El último capítulo de Eclesiastés. Dice que Dios equipa a sus líderes, equipa a sus hijos, a sus pastores, para componer proverbios para enseñarle al pueblo. O sea, Dios también nos da creatividad. Dios nos permite crear parábolas, crear analogías para enseñar. De ahí que hay toda una riqueza que también, mirándolo desde el punto de vista de la capacidad cerebral, produce un desarrollo aún físico del cerebro impresionante. Porque todos sabemos que cuando el cerebro deja de hacer lo rutinario, entonces empieza a activarse todo el potencial que tiene. Entonces, creo que no hay nada más poderoso para nuestro cerebro que la meditación de la palabra de Dios. En búsqueda de eso, ¿no? En búsqueda de esas revelaciones. Y por otro lado, pues sabemos por qué Jesús condenaba tanto las tradiciones religiosas. A mí, cuando veo en Mateo, en Lucas, cómo habla Jesús de la tradición, siempre es condenándola. Lo mismo ocurre en Isaías 1, donde el Dios dice, no son esas tradiciones religiosas que están desconectadas de la madurez espiritual de tu corazón. Es tu corazón lo que yo quiero. Qué bueno que nos llevemos esta motivación en esta mañana y invitemos a otros. Es parte de honrar a Dios también para que puedan disfrutar de estos espacios. Bueno, vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría y sobre todo que nos siga protegiendo en esta época tan compleja. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana por la motivación que nos trae tu palabra, por esta forma en que nos estimulas a recibir de ti los tesoros escondidos y secretos muy guardados que tienes para nosotros. En esta mañana queremos clamar porque es lo que tú nos pides que hagamos. Queremos clamar a ti porque tú nos responderás y nos enseñarás las cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero que con todo el amor has preparado para aquellos que estemos con un corazón sincero y abierto buscando la revelación de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tu protección en estos tiempos peligrosos sobre nuestras vidas y familias siga extendiéndose, porque también es parte de tu promesa que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Hoy te doy gracias, Señor, por todo lo que has otorgado en nuestras vidas hasta el día de hoy y todo lo que seguirás haciendo.
Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, que no nos dejarás desviar a la derecha ni a la izquierda, que tú enderezarás lo torcido, que tú romperás, Señor, todos los cerrojos de hierro y que nos permitirás entender que tu palabra se cumple, tu promesa de que nos mostrarás el camino, nos guiarás, nos lo harás entender. Gracias te damos, Señor, porque tú has fijado tus ojos sobre nosotros, bendiciéndonos inmerecidamente, pero recibiendo la grandeza de tu amor. Hoy quedamos, Señor, bajo tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Amén. un gusto. Dios les bendiga. Gracias, Amén. Carlos, y a todos los Gracias, Carlos. Muchas compañeros. gracias. Nos seguimos Buen día, un viendo. abrazo fraterno, feliz fin de semana. Bendiciones. Chao, que estén muy Buenos bien. días, bendiciones. Gracias, Rafael, Javier, Medardo y todo. Carlos, gracias. Nos alegramos que tu hija esté mejor, Carlos. Gracias, muy amables. Gracias por todo el apoyo. Seguimos orando por Catalina, Carlitos. Gracias. Chao, Feliz chao. día, Manuel, que feliz Dios te día para bendiga. todos. Gracias. Javier, que Dios te bendiga. Felicidades. Gracias.